Papá, por favor, vete ya, que molestas a nuestros amigos. Esas fueron sus palabras, no un grito, sino un susurro afilado que mi hijo Daniel me lanzó desde el otro lado del césped. Allí estaban ellos, con su elegancia de ciudad, su vino caro y sus risas que no me incluían. Yo era solo una mancha en su tarde perfecta, un viejo sentado en un banco del parque con su nieto. Me llamo Mateo, tengo 78 años, y mis manos conocen mejor el lenguaje de la madera que el de las personas. He vivido siempre aquí, en este pueblo cerca de Toledo donde el sol cae lento, y las campanas de la iglesia todavía marcan el pulso de los días. Sentí la mirada de Laura, mi nuera, y supe que mi presencia era un error en su estudiada composición social. Mi vida entera ha sido un diálogo con la madera. Fui ebanista. Recuerdo el olor del cedro recién cortado por la mañana, la suavidad del nogal bajo la lija, la terquedad del roble que exige paciencia y fuerza. Con estas manos, ahora cubiertas de venas y manchas, construí mi mundo. Levanté mi casa, viga a viga, con la misma dedicación con la que tallaba el corazón de una rosa en un cabecero. Cada clavo era una promesa, cada ladrillo un pilar de la familia que soñaba. Elena, mi esposa, fue la arquitecta de ese sueño. Su risa era la argamasa que unía todo, su amor era el barniz que protegía nuestra felicidad de las inclemencias del tiempo. Ella era el alma de aquellas paredes que ahora me resultan extrañas. Conocí a Elena en la verbena del pueblo, una noche de verano que olía a jazmín y a tierra mojada. Llevaba una flor en el pelo y una luz en la mirada que nunca más he vuelto a ver en otros ojos. Bailamos una sola vez, pero fue suficiente. Supe que mi vida había encontrado su centro. Nos casamos sin más riqueza que nuestros planes, en una pequeña iglesia de piedra. Compramos un pedazo de tierra que nadie quería, a las afueras, y allí empezamos a construir. Mientras yo levantaba muros, ella plantaba un jardín. Decía que una casa sin flores es un cuerpo sin alma. Y nuestro hogar tuvo el alma más hermosa de toda la comarca, llena de rosales geranios, y el perfume de su presencia en cada rincón. Mi taller estaba al fondo de ese jardín, era mi refugio, mi santuario. El sonido de mis herramientas era la banda sonora de la infancia de Daniel. Allí le hice su primer caballo de madera, la cuna donde durmió, y el escritorio donde hizo sus deberes. Le enseñé a distinguir un fresno de un cerezo por el tacto de su corteza, a escuchar las historias que cuenta cada nudo de la madera. Él prefería los libros. Elena y yo hicimos un gran sacrificio para que estudiara en la ciudad, para que tuviera un futuro lejos del polvo del taller. Queríamos que sus manos fueran suaves, que su mente volara alto. Y voló. Tan alto que se olvidó de mirar hacia abajo, hacia las raíces de las que había brotado. Desde que Elena se fue hace 5 años, un silencio espeso se apoderó de la casa. Un silencio que ni las visitas cada vez más breves de Daniel podían romper. Finalmente se mudaron conmigo. La excusa fue cuidarme, no dejarme solo en una casa tan grande. Pero la verdad era otra. Una verdad que se fue revelando poco a poco, en gestos pequeños y crueles. Empezaron a cambiar las cosas, a deshacerse de los recuerdos. Decían que querían modernizar el espacio, darle un aire nuevo. Pero lo que estaban haciendo era borrar las huellas de mi vida, las huellas de Elena. Cada objeto que salía por la puerta se llevaba un trozo de mi alma con él, dejándome un poco más vacío, un poco más invisible. El primer mueble en desaparecer fue la vieja mecedora de Elena, la que yo le había hecho con madera de castaño en nuestro 5º aniversario. Laura dijo que no encajaba con la nueva decoración minimalista. La vi en un rincón del patio, esperando a que pasara el camión de los trastos viejos, mojándose bajo la lluvia. Luego fue mi sillón de cuero, el que se amoldaba a mi cuerpo como un abrazo, donde leía el periódico cada tarde. Lo subieron al desván, cubierto con una sábana blanca como un fantasma. En su lugar pusieron un sofá de diseño, incómodo y frío, en el que nunca me he atrevido a sentarme. Poco a poco, mi hogar dejó de ser mío, me convertí en un extraño en mi propia casa, un guardián de recuerdos que a nadie le importaban. Después le tocó el turno a mi dormitorio. El nuestro, el que daba al jardín de Elena. Daniel necesitaba un despacho con buena luz, me explicó con esa prisa que siempre tiene ahora. Así que me trasladaron a la habitación de la plancha, un cuarto pequeño y sin apenas ventilación en la parte de atrás de la casa. No protesté. ¿Qué podía decir? Asentí en silencio,
Recogí mis pocas cosas y me instalé en mi nuevo rincón. Desde mi ventana ya no veía las rosas, solo un muro de ladrillo gris. Aprendí a moverme por la casa sin hacer ruido, como una sombra, a comer deprisa para no molestar, a hablar solo cuando me preguntaban. Me volví experto en el arte de no ocupar espacio. Observaba sus vidas desde la distancia, como si viera una película. Sus cenas con amigos, sus conversaciones sobre viajes y negocios, sus planes de futuro en los que yo no tenía cabida. Me sentaba en la cocina mientras ellos reían en el salón, y el sonido de sus risas me llegaba como un eco lejano, de otro mundo. A veces, Laura me miraba con una mezcla de lástima e impaciencia. Veía en sus ojos el fastidio cuando mi mano temblorosa derramaba una gota de agua, o cuando tardaba demasiado en encontrar una palabra. Para ellos, yo era un mueble viejo, una obligación, el peaje que debían pagar por vivir en la casa que yo había construido con el sudor de mi frente. Mi nieto Leo es mi único refugio. Tiene 7 años y los ojos curiosos de su abuela. Cuando viene a verme a mi pequeña habitación, el mundo se ilumina. Me pide que le cuente historias de antes, de cuando los árboles hablaban y los pájaros cantaban canciones secretas. Le hablo de la madera, de cómo cada anillo en un tronco es un año de vida, una historia guardada. Saco mi vieja navaja, y de un trozo de pino, hago nacer una pequeña golondrina. Él la mira con asombro, la toca con sus dedos pequeños como si fuera un tesoro. En su mirada, no hay lástima, solo admiración. En esos momentos, recuerdo quién soy, el hombre que era, antes de convertirme en una sombra. Pero incluso esos pequeños momentos de luz, me los intentan arrebatar. Laura dice que no debo llenar la cabeza del niño con historias de viejo, que tiene que centrarse en sus clases de inglés y de robótica. Daniel asiente, siempre ausente, siempre con la mente en su trabajo, en sus ambiciones. No entienden que lo único que intento darle a mi nieto es una raíz, un ancla en el pasado para que pueda navegar seguro hacia el futuro. No entienden que la memoria no es una carga, sino el mapa que nos ayuda a no perdernos en el camino. Un pueblo sin ancianos que cuenten historias es como un árbol sin raíces, destinado a caer con la primera tormenta. Mientras camino de vuelta a casa, con el eco de las palabras de mi hijo todavía clavado en el pecho, pienso en cuántas historias como la mía se viven en silencio, detrás de paredes que antes fueron hogares. Me pregunto desde qué ciudad me estáis escuchando ahora, y si en vuestras vidas también hay un rincón que guarda la memoria de quienes os precedieron. Si es así, dejadme el nombre de vuestro pueblo o vuestra ciudad en los comentarios. Y si estas viejas historias os tocan el corazón, suscribíos al canal para que no se pierdan en el olvido. Porque a veces, el mayor tesoro que tenemos es la memoria, y es lo único que nadie nos puede arrebatar. Al llegar a casa, el olor a cera de muebles nueva me golpea en la cara. Laura está puliendo la mesa del comedor, una pieza de cristal y acero que sustituyó a la robusta mesa de roble que yo tallé para nuestra boda. No levanta la vista cuando entro. Solo dice, límpiate los zapatos en el felpudo, Mateo, que vienes del parque. Asiento y obedezco como siempre. Dejo las llaves en el cuenco de la entrada, un cuenco que no es el mío, y me dirijo a mi cuarto sin hacer ruido. La casa está impecable, ordenada, silenciosa. Pero es el silencio de un museo, no el de un hogar. Le falta el desorden de la vida, el calor de las risas compartidas. El incidente del parque fue solo el preludio de algo peor. Unos días después, Daniel llegó a casa eufórico. Le habían ascendido. Ahora era director. Laura organizó una gran fiesta para celebrarlo. Vendrán los socios de la empresa, gente muy importante, papá, me dijo Daniel, sin atreverse a mirarme a los ojos. Ya sabía lo que venía después. La humillación siempre llega envuelta en excusas amables, en falsas preocupaciones por tu bienestar. Laura tomó la palabra, con esa dulzura artificial que usaba para dar los golpes más duros. Su voz era suave, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos recién afilados, y sabía exactamente dónde clavarlos para que hicieran más daño. Mateo, comenzó, poniendo una mano sobre mi brazo, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sentía frío como el hielo. Sabes que habrá mucho ruido, mucha gente que no conoces. Será una noche larga y agotadora. Hemos pensado que, para que estés más cómodo y tranquilo, podrías pasar la velada en tu antiguo taller. Así no te agobias. Hizo una pausa, esperando mi reacción.
Te llevaremos un plato con lo mejor de la cena, por supuesto, no te faltará de nada. La oferta era una orden de destierro. Me estaban pidiendo que me escondiera, que me ocultara como si fuera algo vergonzoso. En mi propia casa, me exiliaban al fondo del jardín. La humillación ya no era un susurro, era una sentencia en voz alta. Me estaban tratando como a un trasto viejo, que se aparta cuando vienen las visitas importantes para no afear el salón. Miré a Daniel, buscando en sus ojos un rastro del niño al que le enseñé a hacer volar una cometa. Pero solo encontré incomodidad, el deseo de que todo aquello acabara rápido y sin escenas desagradables. No dije nada. Mi silencio ha sido siempre mi respuesta. Asentí lentamente, con la cabeza gacha. Vi el alivio en sus caras. El problema estaba resuelto. El viejo no protestaría. Sería dócil como siempre. Se escondería en su rincón, y no molestaría a nadie. Esa noche, en mi pequeña habitación, el aire se sentía denso, irrespirable. El eco de sus palabras rebotaba en las paredes y en mi cabeza. No podía dormir. Me levanté, y salí al jardín. La luna llena bañaba de plata las rosas que Elena había plantado con tanto amor. Caminé descalzo sobre la hierba húmeda, hasta la puerta del taller. Mi refugio. Mi último bastión de dignidad. Abrí la puerta y el olor familiar a madera, a barniz y a recuerdos me envolvió como un viejo abrigo en una noche de invierno. Sentí que volvía a casa, a mi verdadero hogar, el único lugar en esta propiedad que todavía me pertenecía, que todavía guardaba mi esencia. Encendí la pequeña lámpara de la mesa de trabajo. Su luz amarillenta iluminó mis herramientas, colgadas en la pared en un orden perfecto. Cada una de ellas era una extensión de mis manos, un testigo de mi vida. Mis dedos, casi por instinto, rozaron el mango de un viejo formón, su madera pulida por décadas de uso. Recordé la voz de mi padre, también ebanista, diciéndome: Mateo, una herramienta no es un trozo de metal. Es una promesa. La promesa de crear algo bello y duradero a partir de algo tosco. En ese momento, en la soledad de mi taller, rodeado de los fantasmas de mi pasado, una idea empezó a tomar forma en mi mente. En un estante polvoriento encontré una pequeña caja de madera de olivo. La había tallado para Elena en nuestro primer aniversario. La abrí con cuidado. Dentro, junto a una flor de jazmín seca y un par de fotografías nuestras en blanco y negro, estaba la escritura de la casa. El papel, amarillento y frágil, crujió bajo mis dedos. En él, escritos con una caligrafía elegante, estaban nuestros nombres, Mateo y Elena. Recordé la promesa que le hice a mi mujer, la noche que terminamos el tejado, sentados bajo las estrellas. Esta casa siempre será un hogar, Elena. Un refugio de amor y respeto, no solo un montón de ladrillos. Y comprendí que el respeto se había ido. La noche de la fiesta se acercaba como una tormenta anunciada. Los días previos, la casa se llenó de una actividad febril y ajena a mí. Llegaron floristas, con enormes ramos de flores blancas, sin aroma, que parecían de plástico. Un servicio de catering invadió la cocina de Elena con sus ollas de acero inoxidable y sus olores extraños. Laura dirigía todo con la precisión de un general, su voz cortante dando órdenes, creando un escenario perfecto para una vida que no era la mía. Yo me movía entre ellos como un fantasma, procurando no tropezar con los cables, no manchar los suelos recién pulidos, no existir. Cada nuevo objeto de diseño que entraba por la puerta, era un clavo más en el ataúd de mis recuerdos. Una tarde, mientras ordenaba mi pequeño cuarto, encontré el viejo retrato de nuestra boda, el que habían descolgado del salón principal para poner en su lugar un cuadro abstracto de colores estridentes. Lo habían guardado en el fondo de un armario, como si la felicidad de antaño pudiera empañar el brillo de su éxito presente. Limpié el cristal con la manga de mi camisa, y me quedé mirando los ojos de Elena, tan llenos de luz y de promesas. Le hablé con acento agudo en silencio, como hacía tantas noches. Le pregunté qué haría ella, cómo soportaría ver nuestro nido convertido en un escaparate frío y sin alma. Y en el silencio de la habitación, me pareció escuchar su respuesta, firme y clara. La dignidad, Mateo, es el único hogar que nunca pueden quitarnos. Esa voz, la voz de su recuerdo, fue la brújula que necesitaba. De repente una calma profunda se instaló en mi pecho. No era una calma de resignación, sino de certeza.
Recordé una noche de verano, hacía casi 50 años. Acabábamos de poner la última teja en el tejado. Estábamos agotados, cubiertos de polvo, pero felices. Sentados en el andamio, bajo un manto de estrellas, le hice una promesa. Le dije que aquella casa sería siempre un refugio de amor y respeto, no solo un montón de ladrillos y mortero. Comprendí que para ser fiel a esa promesa, a ella, a mí mismo, tenía que marcharme. El respeto se había marchitado en aquel jardín, y un hogar no puede sobrevivir sin él. Al día siguiente, mientras Laura discutía por teléfono sobre el color de las servilletas, yo busqué en mi vieja agenda el número de Javier. Era un carpintero de mi edad, un hombre de pocas palabras y manos honradas. El cuero de la agenda estaba gastado por el tiempo, y al abrirla, un aroma a papel viejo y a vidas pasadas llenó el aire. No le conté mis penas ni me quejé de mi suerte. Los hombres como nosotros no hacemos eso. Simplemente le pedí el teléfono de un notario de confianza, uno de los de antes, que entendiera más de honor que de negocios. Javier no hizo preguntas. Comprendió el peso de mi silencio, y me dio un nombre y un número sin dudarlo ni un segundo. La oficina del notario olía a madera noble y a tiempo. Era un hombre mayor, con unas gafas gruesas y una mirada que parecía leer el alma. Extendí la escritura sobre su mesa de roble macizo. Él examinó el documento con detenimiento, sus dedos recorriendo nuestros nombres, Mateo y Elena. Le expliqué mi decisión con frases cortas y precisas, sin adornos ni dramatismo. No buscaba compasión, solo un trámite legal. Él escuchaba asintiendo lentamente, su silencio era una muestra de respeto que ya no encontraba en mi propia casa. Entendió lo que no se decía con palabras, que hay desahucios que no los ordena un juez, sino la indiferencia de tus propios hijos, y que son los más dolorosos de todos. Volví a casa sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Mientras ellos seguían inmersos en los preparativos de su gran noche, yo comencé a preparar mi partida en secreto. No empaqué mucha ropa. Seleccioné los objetos que contenían mi verdadera vida, mis herramientas de mano, las que heredé de mi padre, la pequeña caja de madera de olivo que le tallé a Elena, el retrato de nuestra boda. Cada cosa que guardaba en la vieja maleta de cartón era un ancla, un trozo de mi identidad que me negaba a abandonar. No eran posesiones, eran los fragmentos del hombre que había sido, y que estaba decidido a volver a ser, lejos de aquellas paredes que me habían vuelto invisible. Una tarde, Laura entró en mi cuarto sin llamar. Me encontró sosteniendo la escritura de la casa, perdido en mis pensamientos. El corazón me dio un vuelco. La escondí rápidamente bajo un montón de ropa, con la torpeza de un niño descubierto en una travesura. Ella no pareció darse cuenta. Solo venía a decirme que no olvidara usar los posavasos si bebía agua por la noche, para no dañar la mesilla nueva. Su preocupación por un círculo de humedad en un mueble era infinitamente mayor que cualquier interés por mi bienestar. Asentí en silencio, y cuando se fue, respiré hondo. La soledad que sentía en su presencia era mucho más profunda que la que me esperaba viviendo solo. A veces, para darme fuerzas, cerraba los ojos e imaginaba la vieja mecedora de Elena en el rincón donde ahora había una lámpara de pie metálica y fría. La veía a ella sentada allí, sonriéndome, meciéndose al compás de una melodía silenciosa. Su presencia imaginaria era más real y cálida que la de las personas de carne y hueso que habitaban la casa. Me decía que el valor no consiste en aguantar el castigo, sino en saber cuándo es el momento de levantarse y caminar hacia un lugar donde el aire sea respirable. No estaba huyendo. Estaba cumpliendo la última voluntad de su amor, que yo viviera con la cabeza alta, aunque fuera lejos del hogar que construimos juntos. Si creéis, como yo, que una vida de trabajo y sacrificio merece un final digno, que la memoria de nuestros mayores es un tesoro y no una carga, os pido que os suscribáis a este canal. Hacedlo para que historias como la mía no se pierdan en el ruido del mundo moderno. Hacedlo como un pequeño gesto de gratitud hacia aquellos que construyeron los cimientos sobre los que hoy caminamos. Vuestra suscripción es un voto de apoyo al respeto, a la dignidad, a la idea de que ningún ser humano debería sentirse invisible en su propio hogar. Es una forma de decir que todavía valoramos las raíces que nos sostienen, incluso cuando el viento sopla con fuerza. Llegó el día de la fiesta. La casa resplandecía con una belleza impostada. La música clásica flotaba en el aire,
y el aroma de la comida cara se mezclaba con el perfume de los invitados. Cumplí mi parte del trato. Antes de que llegara el primero de ellos, me retiré a mi exilio en el fondo del jardín. Atravesé el césped, pisando con cuidado para no estropear su perfecta alfombra verde. Al pasar junto a los rosales de Helena, arranqué una pequeña rosa roja, la última de la temporada. Era mi única compañera para la noche que me esperaba. Entré en el taller, cerré la puerta y el ruido del mundo se quedó fuera, dejándome a solas con mis fantasmas y mi decisión. Encendí la vieja lámpara de mi mesa de trabajo. Su luz cálida y amarillenta dibujó el contorno familiar de mis herramientas, colgadas en la pared con un orden casi religioso. El olor a serrín, a trementina y a madera vieja me llenó los pulmones. Aquel no era un destierro, era un regreso a casa. Me senté en mi taburete de pino, el mismo desde el que había visto crecer a mi hijo, y esperé. Desde la pequeña ventana polvorienta, observaba las siluetas elegantes que se movían por el jardín, riendo, bebiendo, celebrando un éxito construido sobre los cimientos de mi vida. Eran extraños habitando un decorado que yo había creado con amor y sudor. De pronto, entre la multitud, vi a mi nieto. Leo estaba solo junto a la fuente mirando el agua con aire aburrido, claramente fuera de lugar en aquel mundo de adultos. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Su rostro se iluminó y me saludó con un tímido movimiento de su mano. Le devolví el saludo con una sonrisa triste. Aquel pequeño gesto de conexión pura, en medio de tanta falsedad, fue la última señal que necesitaba. No me estaba marchando solo por mí. También lo hacía por él, para enseñarle con mi ejemplo que la dignidad no se negocia, y que el respeto es más valioso que cualquier ascenso o fiesta elegante. Esperé a que la noche avanzara, a que la música estuviera en su punto más alto y las copas de vino hubieran nublado la atención de todos. Daniel estaba en el centro del jardín, dando un discurso, agradeciendo a sus socios y amigos. Era su momento de gloria. Y también era mi momento de libertad. Me puse mi viejo abrigo de paño, el que usaba en las grandes ocasiones, el que llevaba el día de mi boda. Palpé el bolsillo interior, donde guardaba la carta. Estaba listo. No había odio en mi corazón, solo una inmensa y serena determinación. Había llegado la hora de dejar de ser el espectador silencioso de mi propio derrumbe. Cogí las 2 maletas de cartón, no pesaban, contenían lo esencial, lo que no tiene precio. Abrí la puerta del taller, y el aire fresco de la noche me recibió como una bendición. El sonido de los grillos era más real que la música que llegaba desde la casa. Emprendí mi camino de vuelta a través del jardín, pero esta vez no iba cabizbajo. Caminaba erguido, con la calma de un hombre que ha tomado la única decisión posible. No me escondí entre las sombras de los árboles. Atravesé el césped iluminado, a la vista de todos, pero invisible para ellos. Para los invitados solo era un viejo empleado que se retiraba tras terminar su jornada. Desde la terraza, Daniel me vio, su sonrisa se congeló en mitad de una frase. Vi el desconcierto en sus ojos, seguido de un destello de pánico. Dejó su copa, y comenzó a moverse hacia mí, con la clara intención de interceptarme, de reconducirme a mi rincón asignado antes de que estropeara su noche perfecta. Pero yo no me detuve, no aceleré el paso, ni siquiera le miré. Mantuve mi ritmo lento y constante, mi mirada fija en la puerta de la calle. Mi silencio era mi única respuesta, mi arma más poderosa. No iba a concederle el alivio de una confrontación, de una escena que luego pudiera justificar. Mi partida sería tan silenciosa como la vida que me habían impuesto. Llegué a la verja de hierro forjado que yo mismo había instalado hacía 50 años. Mis manos recordaban el tacto frío del metal. La abrí sin esfuerzo. El chirrido de las bisagras fue el único sonido que rompió la noche, una nota discordante en la sinfonía de su éxito. Di un paso hacia la calle, hacia mi nueva vida, y la cerré suavemente detrás de mí. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, vería el rostro de mi hijo, una mezcla de ira y confusión, y no quería que esa fuera la última imagen que me llevara de la casa que tanto había amado. El hogar ya no estaba allí. El hogar me lo llevaba yo, guardado en el corazón. Al otro lado de la calle, bajo la luz de un farol, me esperaba el viejo coche de Javier. Se había ofrecido a venir a buscarme, sin hacer preguntas. El motor estaba en marcha. Me acerqué y abrí la puerta del copiloto. Javier me miró y asintió levemente,
Un gesto de respeto entre hombres que se entienden sin necesidad de palabras. Me senté en el asiento desgastado y dejé las maletas en la parte de atrás. El cierre de la puerta sonó rotundo y definitivo en el silencio de la noche. Era el sonido de un capítulo que se cerraba para siempre. Mientras el coche se ponía en marcha, con acento agudo, un último vistazo a la casa, iluminada, vibrante, ajena. No sentí pena, sentí paz. Dentro del sobre que había dejado sobre la almohada de mi antiguo dormitorio, ahora el despacho de Daniel, no había reproches. Solo unas pocas líneas escritas con mi mejor caligrafía, la de los planos y los diseños. Decía: un hogar se construye con respeto. Cuando éste se pierde, las paredes se convierten en una prisión. Le prometí a vuestra madre que esta casa siempre sería un refugio, y voy a cumplir mi promesa liberándola de una mentira. La propiedad ha sido vendida a una joven familia que espero sepa valorar su alma. Os deseo que encontréis lo que buscáis. Sabía que la ausencia de ira, la calma de mis palabras, sería para ellos un golpe más duro que cualquier grito. El coche de Javier nos alejó de allí, atravesando las calles dormidas del pueblo que me vio nacer. Las farolas dibujaban sombras alargadas sobre el asfalto. Cada esquina, cada plaza, me traía un recuerdo de Elena, de Daniel de niño. De una vida que parecía pertenecer a otro hombre. Pero no eran recuerdos dolorosos. Eran como viejas fotografías que uno mira con nostalgia, pero sin el deseo de volver atrás. Estaba regresando a mis orígenes, al lugar donde no era el padre de nadie ni el estorbo de nadie. Volvía a ser simplemente Mateo, el ebanista, el hombre que sabía hablar con la madera. Llegamos a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. Era modesto, con las paredes recién pintadas. Olía a nuevo, a una página en blanco. Javier me ayudó a subir las maletas y se despidió con un apretón de manos que lo decía todo. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy, dijo. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella. El silencio era total. Pero era un silencio diferente. No era el silencio tenso y vigilado de la otra casa. Era un silencio mío, un espacio vacío que podía llenar con mis propios pensamientos, con mi propia música, con mi propia vida. Era el bendito silencio de la libertad. Esa primera noche, no dormí. Abrí la ventana del pequeño salón y me quedé mirando la plaza del pueblo, desierta bajo la luna. El aire olía a pan recién hecho de la panadería cercana y a tierra mojada por el sereno. Podía escuchar el murmullo del agua en la fuente y, a lo lejos, las campanadas de la iglesia marcando las horas. Me sentí anclado, conectado de nuevo a un ritmo más humano, más real. Por primera vez en muchos años, no me sentía un mueble viejo arrinconado en una habitación, sino un hombre dueño de su propio espacio y de su propio tiempo. La paz que sentí fue inmensa. Imaginé la escena en la otra casa, la fiesta terminando, los últimos invitados despidiéndose. Laura y Daniel, cansados pero satisfechos, entrando en su dormitorio. El sobre la almohada. La confusión inicial, la lectura apresurada, la incredulidad transformándose en pánico. El suelo desapareciendo bajo sus pies al comprender que la casa, el gran símbolo de su estatus, el escenario de su vida perfecta, ya no les pertenecía. La humillación que habían querido infligirme, se les devolvía, no por venganza, sino como una consecuencia natural de sus propios actos. Su mundo de apariencias, construido sobre cimientos ajenos, se había derrumbado. No sentí alegría por su desgracia, sentí una profunda tristeza por mi hijo. En su afán por escalar, por encajar en un mundo que no era el suyo, había vendido lo más valioso que tenía, sus raíces, su memoria, su alma. Había cambiado el amor incondicional de un padre por la aprobación efímera de unos desconocidos. Ojalá, algún día, comprendiera que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se respeta. Y que al intentar borrarme a mí, lo único que había conseguido era borrarse a sí mismo, perdiendo el mapa que le conectaba con quien realmente era. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraron por la ventana e iluminaron las motas de polvo que bailaban en el aire. Hice café en una pequeña cafetera italiana, y su aroma llenó el apartamento. Era el olor de un nuevo comienzo. Después de beberlo, abrí una de las maletas, y saqué mis herramientas. No las de la máquina sino las de mano. El cepillo, los formones, las gubias. Las coloqué sobre la mesa de la cocina, una a una. Sus mangos de madera, pulidos por el sudor de mi padre y el mío,
se sentían como la extensión de mis propias manos. Eran mi herencia, mi lenguaje, mi verdad. Cogí un pequeño trozo de madera de cedro que había guardado. Su perfume dulce y resinoso inundó la habitación, ahuyentando el olor a pintura fresca. Me senté junto a la ventana, con la navaja de tallar en la mano. No tenía un plan, ni un diseño. Simplemente, dejé que mis dedos recordaran, que mis manos hablaran el lenguaje que nunca olvida. La hoja empezó a deslizarse sobre la madera, levantando finas virutas que caían al suelo como lágrimas secas. Estaba creando algo nuevo. Estaba volviendo a la vida. Ya no era una sombra en la casa de otro, era Mateo, el artesano, y estaba construyendo, una vez más, mi propio hogar. Mi partida fue tan silenciosa como la vida que me habían obligado a llevar en los últimos años. En el sobre que dejé sobre la almohada no había reproches ni amargura, solo la calma de una decisión irrevocable. Sabía que la ausencia de ira, la serenidad de mis palabras, sería para ellos un espejo mucho más cruel que cualquier grito. El verdadero golpe no era la pérdida de la casa, sino la constatación de que su desprecio ni siquiera había merecido mi enfado. Les dejaba solos con el eco de sus propias acciones, en un escenario que de repente se había quedado vacío. Habían querido que desapareciera por una noche. Yo, simplemente, había decidido desaparecer para siempre, llevándome conmigo los cimientos sobre los que habían construido su frágil mundo de apariencias. Javier me ayudó a instalarme en un pequeño apartamento que había alquilado en el corazón del pueblo. Era modesto, con las paredes recién pintadas de un blanco que olía a comienzo. Desde el pequeño balcón se veía la torre de la iglesia y los tejados viejos. No tenía jardín, pero sí una luz limpia que entraba por la mañana. Javier subió mis 2 maletas de cartón y, antes de irse, me dio un apretón de manos firme, un gesto que valía más que 1000 palabras de consuelo. Cuando cerré la puerta me apoyé en ella y respiré hondo. El silencio que me rodeaba ya no era el silencio tenso de la espera, sino el silencio sereno del espacio propio. Era un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía los pinceles en la mano. Esa primera noche no dormí. Me senté en una silla junto a la ventana abierta, dejando que el aire fresco de la madrugada me llenara los pulmones. Escuchaba los sonidos familiares del pueblo, el murmullo de la fuente en la plaza, las campanas de la iglesia marcando las horas con su cadencia lenta y solemne. Eran los sonidos de mi juventud, el pulso de mi verdadera vida. Me sentí anclado de nuevo, como un árbol que después de una larga sequía, vuelve a sentir la lluvia en sus raíces. No estaba en una casa grande y lujosa, pero estaba en casa. Estaba en mi sitio. La soledad que sentía no era de abandono, sino de reencuentro conmigo mismo, era la bendita soledad de la libertad recuperada. Imaginé la escena en la otra casa cuando la fiesta terminó, el último invitado despidiéndose, la música apagada, el cansancio y la euforia del éxito. Daniel y Laura entrando en su dormitorio, encontrando el sobre, la confusión inicial, la lectura apresurada, la incredulidad transformándose en pánico. El suelo desapareciendo bajo sus pies al comprender que la casa, el gran símbolo de su estatus, ya no les pertenecía. La humillación que habían querido infligirme se les devolvía, no por mi venganza, sino como una consecuencia natural de sus actos. Su mundo de apariencias, construido sobre cimientos ajenos, se había derrumbado en el silencio de una carta. No sentí alegría, solo una profunda y lejana tristeza. En los días siguientes, no sentí rencor hacia mi hijo, sino una pena inmensa. En su afán por escalar, por encajar en un mundo que no era el suyo, había cortado las raíces que le daban sustento. Había cambiado el amor incondicional de un padre por la aprobación efímera de unos desconocidos. Ojalá algún día, en el silencio de su nueva vida, comprendiera que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se respeta. Que al intentar borrarme a mí, lo único que había conseguido era borrarse a sí mismo, perdiendo el mapa que le conectaba con quien realmente era. Quizás la caída le enseñaría a mirar de nuevo hacia el suelo del que brotó. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraron por la ventana e iluminaron las motas de polvo que bailaban en el aire. Hice café en una pequeña cafetera italiana y su aroma llenó el apartamento, un olor a hogar, a rutina, a normalidad. Después, abrí una de las maletas y saqué mis herramientas de mano. El cepillo, los formones, las gubias.
Las coloqué sobre la mesa de la cocina, una a una, como un cirujano que prepara sus instrumentos. Sus mangos de madera, pulidos por el sudor de mi padre y el mío, se sentían como la extensión de mis propias manos. Eran mi herencia, mi lenguaje, mi verdad. En ellas estaba el hombre que había sido y que estaba decidido a volver a ser. Cogí un pequeño trozo de madera de cedro que había guardado en un bolsillo de mi abrigo. Su perfume dulce y resinoso inundó la habitación, ahuyentando el olor a pintura fresca. Me senté junto a la ventana, con la navaja de tallar en la mano, esa que me acompañaba desde que era un aprendiz. No tenía un plan, ni un diseño. Simplemente, dejé que mis dedos recordaran, que mis manos hablaran el lenguaje que nunca se olvida. La hoja empezó a deslizarse sobre la madera, levantando finas virutas que caían al suelo como lágrimas secas. Estaba creando algo nuevo. Estaba volviendo a la vida. Ya no era una sombra en la casa de otro, era Mateo el artesano, construyendo de nuevo su mundo. Las semanas pasaron con la lentitud serena de las estaciones. Alquilé un pequeño local en la planta baja, apenas un garaje, y allí monté de nuevo mi taller. El olor a serrín y a barniz volvió a ser el perfume de mis días. El sonido de mis herramientas se convirtió en la nueva banda sonora de mi vida. Empecé a tallar pequeñas figuras, pájaros, hojas, animales del bosque. No lo hacía por dinero, sino por sentirme yo mismo otra vez. Por sentir el pulso de la vida en la madera y en mis propias venas. Los vecinos empezaron a pararse a mirar, a charlar. Volví a ser, Mateo el ebanista, una parte viva de la comunidad, no un mueble viejo arrinconado en un cuarto. Un sábado por la tarde, alguien llamó a la puerta de mi taller. El corazón me dio un vuelco, pero no eran ellos. Era mi nieto, Leo. Lo traían sus otros abuelos, gente sencilla y buena. Daniel y Laura no se habían atrevido a venir. El niño corrió a abrazarme con una fuerza que me desarmó. Sus pequeños ojos curiosos recorrieron el nuevo taller, fascinados. Vio las herramientas colgadas en la pared, los trozos de madera por el suelo, las figuras a medio terminar sobre el banco de trabajo. No había en su mirada ni rastro de la frialdad de sus padres, solo la pura admiración de un niño descubriendo un mundo mágico y nuevo. Le senté en un taburete de pino, a mi lado, y le puse un trozo de madera de tilo, suave y clara en sus manos. Con mi navaja, empecé a enseñarle cómo sacar la forma de un pájaro de aquel bloque inerte. Le expliqué cómo seguir la veta, cómo escuchar lo que la madera te pide. Sus manos pequeñas seguían torpemente las mías, su lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de concentración absoluta. En ese momento, en el silencio del taller, solo roto por el raspar de la cuchilla, supe que mi verdadero legado no era una casa de ladrillos, sino el amor por crear algo bello y honesto con tus propias manos. La conexión que su padre había intentado cortar se estaba tejiendo de nuevo, más fuerte y pura. Cuando Leo se fue, me dejó su primer intento de pájaro. Era una forma tosca, llena de muescas, pero para mí, era la obra de arte más valiosa del mundo. La coloqué en un estante, junto a una vieja foto de Elena. Comprendí que la herencia más valiosa que podemos dejar, no se mide en propiedades ni en dinero, sino en la integridad de nuestros actos, y en la memoria que dejamos en el corazón de quienes de verdad nos aman. Mi hijo había heredado una casa, pero había renunciado al hogar. Mi nieto, en cambio, estaba heredando el alma del artesano, el valor de la paciencia y el respeto por las cosas bien hechas. Y eso era algo que nadie podría quitarle jamás. Al domingo siguiente cogí una de las pequeñas golondrinas de madera que había tallado y caminé hasta el cementerio. El sol de la mañana era tibio y el aire olía a ciprés y a tierra húmeda. Me arrodillé junto a la tumba de Elena. La lápida de mármol estaba limpia. Limpié una hoja seca que había caído sobre su nombre y coloqué la golondrina de madera junto a las flores frescas. Le hablé con acento agudo en silencio, como tantas otras veces. Le conté que estaba bien, que había vuelto a encontrar mi camino. Le dije, Elena, he cumplido mi promesa. Nuestro hogar está a salvo, porque nuestro hogar nunca fueron las paredes, sino el respeto que nos teníamos. Y sentí una paz inmensa, como si ella me estuviera sonriendo. Ahora, cada atardecer, me siento en mi pequeño balcón. He plantado una maceta con un jazmín, y su perfume me recuerda a la noche en que conocí a Elena. Observo a la gente pasar por la plaza, escucho las risas de los niños, el murmullo de las conversaciones.
Observo mis manos y ya no veo en ellas solo las marcas del trabajo duro, sino la historia de una vida vivida con dignidad. Comprendí que uno puede construir una casa con madera y piedra, pero un hogar solo se construye con amor y respeto. Y cuando el respeto muere, las paredes que te rodean, por muy lujosas que sean, solo sirven para recordarte cuán solo estás en realidad. La vida me ha enseñado que el silencio puede ser un grito más poderoso que cualquier palabra. Que la dignidad no reside en lo que poseemos, sino en lo que no estamos dispuestos a perder. A veces, para recuperar tu lugar en el mundo, primero tienes que tener el valor de abandonar el lugar donde ya no te quieren, donde te han hecho invisible. La herencia más valiosa que podemos dejar, no se toca, no se mide, no se escritura ante notario. Es la integridad, la memoria de quienes fuimos, y la certeza de haber vivido con la cabeza alta hasta el último día, fiel a uno mismo. Gracias por haberme acompañado en este tramo de mi historia, por haber escuchado la voz de este viejo ebanista. Vuestra compañía en este silencio ha sido un bálsamo para mi alma. Me gustaría mucho saber qué historias os gustaría que contara en el futuro. Dejadme vuestras sugerencias en los comentarios, porque cada vida es un bosque lleno de relatos que merecen ser escuchados, antes de que el tiempo los convierta en polvo. Cada sugerencia es una semilla para un nuevo árbol, para una nueva historia que compartir con todos vosotros. Y si estas reflexiones de un hombre que solo sabe hablar con la madera os han tocado el corazón, os pido con humildad que os suscribáis al canal. No para que yo sea más conocido, sino para que estas historias no se pierdan. Para que la memoria de nuestros mayores siga viva, como la veta de un roble centenario, recordándonos de dónde venimos, y enseñándonos que la verdadera fuerza no está en el ruido, sino en la serena dignidad de nuestras raíces. Gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestro respeto.